¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a descargar los antecedentes fiscales de la Contraloría. Vamos a abrir una página de internet y vamos a colocar Contraloría Antecedentes. Vamos a darle Enter y vamos a seleccionar la primera página que dice Contraloría, www.contraloria.gov.co. Le damos clic y se nos abre esta página. En esta página vamos a seleccionar dos tipos o dos opciones que tenemos acá. Esta azul es el certificado para personas naturales. Y si queremos imprimir o descargar el certificado para personas jurídicas, en esta opción del botón rojo. En esta oportunidad vamos a seleccionar el certificado para persona natural. Vamos a darle clic. Se nos abre este otro menú en donde vamos a seleccionar el tipo de documento, cédula de ciudadanía, de extranjería o tarjeta de identidad o cualquier documento a consultar. Yo voy a seleccionar cédula de ciudadanía y voy a colocar mi cédula. Luego vamos a seleccionar este captcha que dice no soy un robot y le vamos a dar en el botón de buscar. Se me abre este menú donde me indica que se va a descargar en formato PDF los antecedentes fiscales por persona natural. Voy a cambiarle el nombre, vamos a cambiar este nombre que se nos va a descargar, voy a cambiarlo por antecedentes fiscales Contraloría. Le vamos a dar en una opción de acá, vamos a darle en imágenes, por ejemplo, y vamos a crear una nueva carpeta y le vamos a colocar certificado Contraloría. Vamos a darle clic, abrimos la carpeta y lo guardamos. Acá ya se nos descargó. Si quieren lo abrimos desde acá, abriendo la carpeta, o simplemente abrimos una carpeta, vamos a ir a imágenes y acá está el certificado de la Contraloría. Si le damos doble clic nos lo va a abrir en internet, porque yo lo tengo predeterminado que lo abra con Google, pero ustedes lo pueden dar clic derecho y abrir pueden escoger Adobe Acrobat Reader o también con Nitro Pro 9. Vamos a darle por ejemplo en Acrobat Reader y acá ya nos abre el certificado en PDF. Dice la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo. Certifica que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales CIBOR, hoy, miércoles 19 de febrero de 2025, a las 01:11:46, el número de identificación relacionado a continuación no se encuentra reportado como responsable fiscal. Si deseo imprimirlo, simplemente vamos a ir al icono de la impresora y le vamos a dar imprimir. Se nos abre este menú donde vamos a darle imprimir tal cual como está. También podemos darle control P. Con este control P también le vamos a dar para imprimir y nos va a salir el menú inmediatamente. Si solo queremos enviarlo a un correo electrónico, recuerda que lo tenemos en esta carpeta que se llama imágenes y certificado de la Contraloría. Vamos a abrir el correo electrónico, vamos a colocar el Gmail, vamos a darle en redactar. Vamos a colocar el correo a donde lo vamos a enviar. Por ejemplo, me lo voy a enviar a mí mismo. En asunto vamos a colocarle certificado Contraloría Marcelo Garzón. Vamos a colocarlo así todo en mayúscula y vamos a arrastrar. Vamos a ir a la carpeta, la seleccionamos y la corremos. Seleccionamos con clic izquierdo sostenido el archivo y lo arrastramos hasta esta parte donde se colocan los archivos. O también la otra opción es colocarlo aquí donde dice adjuntar archivos. Se nos abre esta carpeta, vamos a ir de nuevo donde está descargada, que es en imágenes, certificado de la Contraloría, y le damos doble clic. También nos lo carga y le vamos a dar en enviar. Acá ya me llegó el certificado, simplemente le doy clic y ya la persona que lo recibe lo puede abrir o descargar. Si quieres descargar los antecedentes disciplinarios, te voy a dejar este enlace de acá para que puedas ir y descargarlo. Recuerda que te habló Marcelo Garzón, recuerda dar like y suscribirte a mi canal.
Nos vemos en el próximo video.